Bienvenidos de nuevo. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que para muchos de ustedes sé que será de mucho interés. Vamos a meternos de lleno en el mundo del espectáculo turco, porque hoy la conversación gira en torno a uno de los actores más populares y queridos, Can Yaman, y a unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar. Y es que, según el título que vieron, Can Yaman ha confesado que su expareja, la talentosa Demet Özdemir, sigue en su mente. Sí, han oído bien. Así que si son fanáticos de esta pareja que en su momento conquistó corazones o simplemente les gusta estar al día con los chismes y las novedades del mundo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un análisis profundo para desgranar estas declaraciones y para entender qué podría significar todo esto. Antes de que nos sumerjamos en la noticia, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Aquí siempre les traemos lo último y lo más jugoso del entretenimiento. Pues bien, vamos a hablar de Can Yaman. Este actor turco ha pasado de ser una estrella a nivel nacional a convertirse en un fenómeno internacional. Su carisma, su talento para la actuación y, seamos sinceros, su innegable atractivo físico lo han catapultado a la fama mundial. Hemos visto su evolución, sus proyectos exitosos y, por supuesto, su vida personal, que siempre genera gran expectativa. Y es precisamente en ese ámbito donde hoy ponemos el foco. Can Yaman, en una reciente aparición o entrevista, ha hecho unas declaraciones que han puesto a muchos a especular. Las palabras exactas o el contexto exacto de la entrevista aún pueden estar rodeados de cierto misterio, pero la esencia del mensaje es clara: Demet Özdemir, su CEO protagonista en la exitosa serie Erkenci y con quien tuvo una relación sentimental, sigue siendo un pensamiento recurrente para él. Esto no es un simple "la recuerdo con cariño" o "fue una etapa bonita". La forma en que se ha transmitido, al menos en los titulares y en los comentarios que circulan, sugiere algo más profundo, algo que resuena en su presente. Y aquí es donde se pone interesante. Recordemos la relación de Can y Demet. Fue una de esas parejas que enamoraron a miles, si no millones, de fans alrededor del mundo. Su química en la pantalla era palpable y esa magia se trasladó, al parecer, a la vida real. Estuvieron juntos por un tiempo y su ruptura, como suele suceder en estos casos, dejó a muchos con la incógnita de qué pudo haber pasado y si aún existían sentimientos. Ahora, la confesión de Can Yaman de que Demet sigue en mi mente abre un abanico de interpretaciones. ¿Qué significa exactamente "en mi mente"? ¿Se refiere a recuerdos nostálgicos de un amor pasado, a la admiración por una colega con la que compartió una experiencia muy especial, o podría haber algo más, una chispa que aún no se ha extinguido? La frase de por sí es ambigua, pero en el contexto de las relaciones entre celebridades, a menudo se interpreta como un indicio de que esa persona ocupa un lugar importante en sus pensamientos, tal vez incluso en sus sentimientos actuales. Pensemos en la serie que los unió, Erkenci. Fue un fenómeno. La historia de amor entre Candivit y Sanem cautivó a audiencias de todo el mundo. La espontaneidad de Demet y la intensidad de Can crearon una química tan poderosa que muchos creían que estaban destinados a estar juntos para siempre. Su relación en la vida real fue muy seguida, y las fotos, los vídeos y las anécdotas que compartían alimentaron la ilusión de los fans. Verlos juntos, tanto en pantalla como fuera de ella, era un deleite para muchos. Cuando anunciaron su separación, fue un golpe para sus seguidores más acérrimos. Ahora, ¿por qué esta declaración de Can Yaman es tan relevante? Porque sale a la luz en un momento en que ambos actores han seguido adelante con sus vidas. Can Yaman ha estado trabajando en proyectos internacionales, como la serie Sandokan, y ha sido objeto de interés por su participación en producciones italianas. Demet Özdemir, por su parte, también ha tenido una carrera activa, con nuevos proyectos y apariciones públicas. Sin embargo, las conexiones del pasado, especialmente aquellas que fueron tan intensas y públicas, rara vez se desvanecen por completo de la memoria colectiva, y al parecer, tampoco de la memoria de los involucrados. Podríamos especular sobre varias razones detrás de estas declaraciones. Quizás fue una pregunta directa en una entrevista y él respondió honestamente sin filtros. Quizás es una forma sutil de avivar la llama de la curiosidad pública o incluso de la propia Demet. O tal vez, y esto es lo más romántico de pensar, hay un genuino afecto y un recuerdo imborrable hacia ella.
El hecho de que él, siendo una figura pública tan escrutada, se atreva a decir esto sugiere una cierta valentía o, tal vez, una necesidad de expresar algo que ha estado sintiendo. Es importante recordar que aunque veamos a estas figuras en la pantalla y en las redes sociales, también son personas con sus propias emociones, sus propios recuerdos y sus propias historias. Una relación, especialmente una que fue tan publicitada y vivida intensamente, deja marcas. Y esas marcas pueden manifestarse de diferentes maneras. En mi mente puede significar muchas cosas: admiración, un recuerdo tierno, una espina clavada, o incluso un anhelo. La interpretación final dependerá mucho del contexto exacto de la entrevista, del tono de voz de Kanyaman y de las circunstancias actuales de sus vidas. Sin embargo, no podemos ignorar el impacto que estas palabras tienen en los fans. Para aquellos que siempre soñaron con verlos juntos de nuevo, estas declaraciones son un rayo de esperanza. Para otros, puede ser simplemente una anécdota interesante sobre la vida de una celebridad. Lo que sí es seguro es que este tipo de noticias, que tocan el corazón de relaciones pasadas de parejas icónicas, siempre generan un gran revuelo y debate. También hay que considerar la posibilidad de que estas declaraciones tengan un propósito. En el mundo del entretenimiento, a veces las viejas historias se reavivan para generar interés en proyectos actuales o para mantener a los artistas en el ojo público. Si bien no queremos caer en la especulación malintencionada, es un factor a tener en cuenta. Sin embargo, dado el perfil de Kanyaman y su ya considerable fama, no parece que necesite inventar algo para ser relevante. Su autenticidad, o al menos la percepción de ella, es lo que a menudo lo hace tan popular. En resumen, Kanyaman ha abierto la puerta a una conversación sobre Demet Özdemir, diciendo que ella sigue en su mente. Esto nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, los recuerdos y el impacto que las personas que pasan por nuestras vidas pueden tener, incluso después de que la relación haya terminado. Nos recuerda que detrás de los personajes de ficción y las figuras públicas, hay seres humanos con emociones complejas. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? Que una conexión, especialmente una tan fuerte como la que existió entre Kan y Demet, deja una huella duradera. Que las palabras de un actor de la talla de Kanyaman, cuando se refieren a una expareja que también fue una figura central en su vida, no pasan desapercibidas. Y que el mundo del entretenimiento turco sigue dándonos de qué hablar, con sus historias de amor, sus rupturas y sus inesperadas confesiones. Es un recordatorio de que a pesar de la distancia y el tiempo, algunas personas y algunas experiencias permanecen grabadas en nuestra memoria. Y ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué piensan sobre las declaraciones de Kanyaman? ¿Creen que es una simple nostalgia, una forma de avivar el interés, o hay algo más detrás de sus palabras? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Compartan sus teorías, sus reflexiones, todo. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen me gusta. Ayuda muchísimo al canal a crecer y a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kanyaman y Demet Özdemir, o con cualquiera a quien le pueda interesar esta noticia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y cuídense mucho.